El siguiente paso es la forma normal 2. Prácticamente es la tercera columna. Y cuando vemos las instrucciones del libro con respecto a este paso, indica que solo se le aplica a las entidades débiles. ¿Y quiénes son las entidades débiles? Las tablas que tienen llaves foráneas. Si vemos factura, es una entidad fuerte porque no depende de ninguna tabla para poder ingresar datos. Diferente es el caso de detalle factura, porque para que exista un detalle de factura, primero debe de existir esa factura en factura. Aquí lo podemos ver. Aquí estamos viendo el detalle de la factura, pero si no tenemos los datos de qué número de factura es, em, no sabemos quién es el cliente a quien se le vendió, no sabemos los datos principales de la factura, entonces esta tabla no tiene razón de ser. Em, Visto de otra manera, para que exista un detalle, debe de existir primero una factura con sus datos principales. Y ahora aquí tengo un tip. Esta tabla o entidad tiene una llave foránea. El hecho de tener llave foránea ya nos muestra que es una entidad débil. Entonces, si la forma normal 2 solo se le aplica a las entidades débiles, eso quiere decir que la tabla factura, por ser una entidad fuerte, solamente se copia o se traslada para esa columna. Se trabajará en la siguiente columna, que es la última, pero ahorita solamente se traslada. Y en el caso de detalle factura, pues lo que tenemos que hacer es trasladarla a la nueva columna con su llave. Y los demás datos vamos a analizar si se quedan en la misma tabla o si forman parte de una nueva tabla. Y me refiero a estos datos que están acá. ¿Por qué? Porque las llaves primarias no se pueden mover de sus tablas originales. Por esa razón es que detalle factura se debe de quedar con su llave primaria compuesta. Pero los demás datos son los que se deben de analizar si pertenecen a esta tabla o si se crea una o más tablas para pasarlos ahí. Y para eso me va a servir también estos supuestos, porque dijimos que estas dos columnas son la llave primaria. Estas van a permanecer en esta tabla de detalle factura. Son descripción, cantidad, precio unitario y subtotal, las que analizaremos si se quedan ahí, porque ahí pertenecen, o si podemos formar nuevas tablas a donde las podemos pasar. Entonces, lo que debemos observar son aquellas columnas que tienen textos, que tienen descripciones. Y la única que tiene descripción de estas es la columna de descripción. Si observamos esta tabla, sabemos que si sacamos la descripción de esta tabla, aún queda el código que describiría qué producto se vendió en cada factura. Entonces, la descripción no es necesario que la dejemos ahí, sino podemos crear una nueva tabla que se llame productos y que la descripción sea una de las propiedades que pertenezcan a
a esa nueva tabla. Al pasar las descripciones para esa columna, prácticamente ya no necesito que quede en detalle factura, porque es el código del producto el que reemplaza a las descripciones. Y también pasa lo mismo con el precio unitario. Este código que aparece acá representa a las descripciones y a su precio unitario. ¿Por qué? Porque cada vez que yo coloco L0126, yo puedo saber que es el código de las láminas y que cuestan 105.20. Lo mismo pasaría con cualquier producto. Entonces, lo que haremos es pasar esta columna a una nueva tabla y la vamos a eliminar de detalle factura. El precio unitario también esa es otra columna que le pertenece a la tabla productos porque el precio es un valor que va fijo junto con la descripción y el código. Entonces también, en el caso del precio, podemos eliminar el hecho que estén ahí. Muy bien, ¿por qué me apareció este error? Porque pues ya no estoy multiplicando esto por la columna que eliminé, pero acá pues prácticamente van a estar los valores. Muy bien, ahora bien, esta nueva tabla se va a llamar producto, pero producto también necesita una llave primaria. Y para eso, pues la vamos a copiar también ahí. Producto es una llave primaria. La llave primaria es código. Y entonces, código debe permanecer en las dos tablas para que sepamos qué fue lo que se vendió en cada factura y a la vez en producto nos identifica qué producto es y qué precio tiene. Esta fórmula ya la podríamos pues modificar, aunque eso aquí no es importante. Entonces esto quedaría en nuestro caso así. La descripción ya no se coloca en detalle de factura, la cantidad sí y el subtotal. Porque las cantidades van a variar dependiendo lo que el cliente quiera comprar. Pero no es lo mismo con el subtotal y con las cantidades, porque eso va a variar de factura en factura. Lo que no va a variar son las descripciones y los precios. Entonces, aquí creamos la tabla nueva que se va a llamar producto y producto pues va a tener un código y la descripción que estaba en detalle factura se pasa a producto y el precio también le corresponde a esa tabla donde están el código y la descripción del producto. Como código es la llave primaria ahora en la tabla producto, en la de detalle factura se convierte en visitante o en foránea. Y entonces aquí tenemos esta identificación que nos muestra cómo al haber sacado los productos a una nueva tabla, existe una columna en común que hace que sepamos
cuál es ese producto y qué precio tiene. ¿Qué podemos observar ahora? Que en la forma normal 3 de este caso ya tenemos tres tablas a diferencia de cómo cuando empezamos. Observemos que factura sigue siendo la llave primaria, número de factura. En la forma normal 1 surgió detalle de factura y su llave compuesta. Aquí sigue teniendo su llave compuesta, pero en esta columna sacamos de la tabla de detalle factura la descripción y el precio, que es por demás que estuvieran acá, porque estarían causando una redundancia. Y esta es la forma normal 2.